Introducción a Portland, Oregón en 2018, durante el otoño cuando las primeras torres 5G comienzan a aparecer en barrios residenciales del distrito de Pearl y áreas circundantes. Sarah Mitchell, psicóloga clínica de 38 años que trabaja en una consulta privada en el centro de la ciudad, nota un aumento inexplicable de pacientes con síntomas similares: apatía severa, cambios de humor repentinos, dificultad para concentrarse y una sensación generalizada de desorientación. Los pacientes describen sentirse como si estuvieran en una niebla mental constante, incapaces de tomar decisiones simples o sentir entusiasmo por actividades que antes disfrutaban. Marques Chen, ingeniero de telecomunicaciones de 42 años con 15 años de experiencia en la industria, es contratado por una empresa subcontratista para instalar equipos especializados en una torre nueva en el distrito de Pearl. Durante la instalación rutinaria, Márquez nota que ciertos componentes electrónicos no están listados en las especificaciones oficiales del proyecto. Estos dispositivos adicionales tienen números de serie borrados y están sellados de manera que impide inspección detallada. Cuando pregunta a su supervisor sobre estos componentes, recibe una respuesta evasiva sobre actualizaciones de última hora y se le instruye continuar con la instalación sin hacer más preguntas. Sarah documenta meticulosamente sus observaciones clínicas y descubre que todos sus pacientes afectados viven dentro de un radio de 8 cuadras de las nuevas torres 5G instaladas en Downtown Portland y el barrio de Nob Hill. Los síntomas comenzaron aproximadamente 2 semanas después de la activación de cada torre y se intensifican durante las noches, particularmente entre las 22 horas y las 2 de la mañana. Sarah nota que los patrones no coinciden con ningún trastorno psicológico convencional que haya estudiado en sus 18 años de práctica clínica. Un encuentro casual entre Sarah y Márquez ocurre en una cafetería local en el barrio del Verte Arts District. Márquez, exhausto después de otra instalación problemática, menciona en voz alta su frustración sobre componentes misteriosos. Sarah, sentada en la mesa contigua, escucha la conversación y se acerca cautelosamente. Comparten sus observaciones iniciales, descubriendo coincidencias perturbadoras en las ubicaciones y tiempos. Márquez revela que ha instalado estos componentes anómalos en 7 torres diferentes en las últimas 6 semanas, todas en áreas densamente pobladas. Sarah muestra sus mapas de pacientes afectados, que coinciden casi perfectamente con las ubicaciones de las torres de Márquez. Durante los siguientes días, Sarah y Márquez comienzan a reunirse regularmente en diferentes cafeterías y bibliotecas públicas para comparar datos sin llamar la atención. Sarah expande su investigación entrevistando colegas en otras prácticas psicológicas de la ciudad, descubriendo que varios han notado tendencias similares pero las atribuyeron a estrés urbano general o cambios estacionales. Márquez utiliza su acceso limitado a los sistemas de la empresa para revisar registros de mantenimiento, encontrando que las torres con componentes anómalos requieren visitas técnicas más frecuentes que las torres estándar, siempre realizadas por técnicos específicos con altas credenciales de seguridad. Márquez, utilizando equipos de medición que adquiere con fondos personales de una tienda especializada en electrónica, logra acceder discretamente a los registros de frecuencia de varias torres durante horarios nocturnos de mantenimiento. Descubre modulaciones anómalas en rangos específicos que no coinciden con los protocolos estándar de telecomunicaciones comerciales aprobados por la Comisión Federal de Comunicaciones. Estas modulaciones ocurren en pulsos regulares de 43 segundos, con variaciones en intensidad que parecen seguir un patrón programado. Las frecuencias específicas están en rangos que, según su conocimiento técnico, podrían interactuar con ondas cerebrales humanas en el espectro beta y alfa. Márquez graba estas lecturas en dispositivos de almacenamiento encriptados, creando respaldos que oculta en diferentes ubicaciones. Sarah realiza entrevistas exhaustivas y estructuradas con más de 40 pacientes durante un periodo de 3 semanas, utilizando cuestionarios estandarizados sobre cambios en comportamiento, opiniones y hábitos. Descubre patrones inquietantes. Varios pacientes que previamente se identificaban como políticamente activos o moderadamente comprometidos con causas sociales reportan una súbita indiferencia hacia temas que antes les apasionaban. Otros mencionan cambios sutiles en sus preferencias políticas, sintiéndose inexplicablemente atraídos hacia posturas más conformistas o apáticas. Algunos describen momentos de irritabilidad intensa sin causa aparente, seguidos de periodos de apatía profunda. Sarah nota que estos cambios psicológicos no están acompañados por eventos vitales estresantes o cambios significativos en circunstancias personales. Daniel Kowalski, periodista de investigación de 35 años del periódico alternativo de Seattle, aparece en escena después de leer en foros especializados de tecnología sobre anomalías en implementaciones de 5G. Daniel ha estado siguiendo casos similares en Seattle, Tacoma y Spokane, donde residentes reportaron síntomas neurológicos inexplicables coincidiendo con activaciones de torres. Contacta a Sarah después de encontrar una publicación académica preliminar que ella compartió en una lista de correo de profesionales de salud mental. Daniel viaja a Portland para reunirse con Sarah y Márquez en un parque público en el área de Forest Park,
donde pueden hablar sin preocupación de vigilancia electrónica. Daniel comparte su investigación mostrando que en Seattle, áreas específicas con alta densidad de torres nuevas experimentaron disminuciones notables en participación electoral durante elecciones locales recientes. El trío decide colaborar formalmente y comienza a mapear metódicamente las ubicaciones de torres sospechosas en un mapa digital encriptado, cruzando estos datos con información demográfica, áreas de alta densidad poblacional, ubicaciones de centros de votación y espacios de reunión cívica. Descubren que las torres con componentes anómalos están estratégicamente colocadas para maximizar cobertura en áreas con historial de alta participación política y activismo comunitario. Márquez identifica que ninguna de estas torres está en zonas industriales o áreas de bajo tráfico peatonal, sugiriendo una intención específica de afectar poblaciones densas. Sara contribuye datos sobre concentraciones de sus pacientes. Daniel agrega información sobre patrones de votación históricos. El patrón emergente es demasiado específico para ser coincidencia. Durante una noche de viernes, Márquez coordina con Sara y Daniel para realizar el primer intento de documentar las frecuencias anómalas con equipo de medición especializado, más sofisticado que Márquez alquila de un laboratorio universitario, bajo pretexto de investigación académica personal. Se posicionan en 3 ubicaciones diferentes alrededor de una torre particularmente activa en el barrio de Hawthorne. A las 22 horas exactamente, todos sus dispositivos registran simultáneamente un aumento dramático en emisiones de frecuencia específica. Márquez captura datos técnicos, Sara documenta en video la hora y ubicación exacta. Daniel toma fotografías de los equipos de medición mostrando las lecturas anómalas. Sin embargo, aproximadamente a las 23 horas, 2 vehículos sin identificación se estacionan cerca de sus posiciones. El grupo decide retirarse discretamente, pero Márquez nota que uno de los vehículos lo sigue durante varios kilómetros antes de desaparecer en el tráfico nocturno. Daniel, utilizando sus contactos en círculos de periodismo de investigación y su acceso a bases de datos de documentos gubernamentales desclasificados, descubre archivos relacionados con el proyecto MKUltra y otros programas de investigación de control mental de los años 60 y 70. Encuentra referencias específicas a experimentos con ondas electromagnéticas de baja frecuencia realizados por agencias de defensa en colaboración con instituciones académicas. Uno de los documentos, desclasificado en 2003 pero poco conocido, describe pruebas realizadas en una base militar donde frecuencias específicas fueron utilizadas para inducir estados de relajación extrema o agitación en sujetos de prueba. Daniel descubre conexiones preocupantes. Varios de los científicos que trabajaron en estos proyectos históricos ahora ocupan posiciones consultivas en empresas de telecomunicaciones modernas o en agencias gubernamentales relacionadas con infraestructura de comunicaciones. La investigación profundiza revelando que 3 de las principales empresas de telecomunicaciones involucradas en el despliegue de 5G tienen vínculos corporativos con antiguos contratistas de defensa que participaron en programas clasificados durante la Guerra Fría. Estas conexiones no son públicamente conocidas y requieren búsqueda meticulosa en registros corporativos, fusiones históricas y documentos de transferencia de tecnología. Daniel encuentra que una subsidiaria de una empresa de telecomunicaciones adquirió patentes de tecnología electromagnética de una compañía que previamente trabajó en sistemas de comunicación militar clasificados. Las patentes específicas mencionan modulación de comportamiento e influencia de estado cognitivo en lenguaje técnico oscuro. Sara, motivada por los hallazgos de Daniel, contacta a colegas en departamentos de neurociencia de universidades locales y encuentra estudios académicos que fueron publicados en revistas especializadas pero recibieron poca atención mediática. Estos estudios, realizados entre 2010 y 2015, demuestran que frecuencias electromagnéticas específicas en rangos de microondas pueden afectar la actividad neuronal en regiones del cerebro asociadas con toma de decisiones, regulación emocional y procesamiento de información social. Uno de los estudios, realizado por investigadores de una universidad en California, fue súbitamente retirado de publicación después de 2 años, con explicaciones vagas sobre preocupaciones metodológicas. Sara contacta a uno de los autores originales, quien bajo condición de anonimato admite que recibieron presión institucional para retractar el trabajo después de que recibió atención de consultores gubernamentales. Márquez compila toda la información técnica y descubre un patrón inquietante. Las torres con componentes anómalos no solo están ubicadas estratégicamente en términos geográficos, sino también están posicionadas para crear zonas de cobertura superpuesta durante eventos específicos, cruzando fechas de activación con calendarios cívicos. Identifica que varias torres fueron activadas precisamente 2 semanas antes de elecciones municipales, 3 semanas antes de votaciones sobre medidas locales importantes, y durante periodos de organización comunitaria para protestas o movimientos sociales. La sincronización es demasiado precisa para ser accidente. Márquez también nota que las modulaciones de frecuencia cambian en intensidad y patrón durante horarios cuando las personas típicamente consumen noticias o participan en discusiones políticas en redes sociales.
La primera amenaza directa se materializa cuando Márquez regresa a su apartamento en el barrio de Seymour después de una reunión con Sara y Daniel. Nota que su cerradura ha sido manipulada sutilmente y que algunos objetos en su sala están ligeramente desplazados. Su laptop personal, que contenía copias de algunos datos técnicos, ha desaparecido. Sin embargo, Márquez había anticipado esta posibilidad y mantenía los datos más sensibles en dispositivos de almacenamiento ocultos fuera de su residencia. Durante los siguientes días, Márquez nota un sedán oscuro que aparece repetidamente cerca de su lugar de trabajo y en rutas que normalmente utiliza. En una ocasión, al salir de una tienda de conveniencia tarde en la noche, dos individuos con vestimenta formal lo observan desde un vehículo estacionado antes de alejarse lentamente. Márquez comienza a variar sus rutas y a comunicarse con Sara y Daniel únicamente a través de aplicaciones encriptadas. Sara recibe un correo electrónico de una cuenta anónima creada recientemente, enviado desde una biblioteca pública, según los metadatos. El mensaje es breve pero específico: usted está haciendo las preguntas correctas. Trabajé en el programa durante 18 meses antes de renunciar por razones de conciencia. No puedo revelar mi identidad, pero puedo confirmar que sus sospechas sobre las torres son fundamentalmente correctas. El proyecto se llama internamente Operación Resonancia Tranquila. Busquen contratos del Departamento de Seguridad Nacional con empresas de telecomunicaciones entre 2015 y 2017. Los documentos están parcialmente disponibles mediante solicitudes de libertad de información, pero las secciones cruciales están redactadas. Las pruebas piloto comenzaron en Portland, Seattle y Denver. Tengan cuidado. Sara verifica que el correo no contiene software malicioso y comparte la información con Márquez y Daniel. Intentan responder, pero la cuenta ha sido desactivada. Daniel, armado con esta nueva información, utiliza sus habilidades periodísticas para presentar solicitudes formales de libertad de información a múltiples agencias federales. Mientras esperan las respuestas oficiales, que pueden tardar meses, Daniel contacta fuentes dentro de círculos de contratistas gubernamentales. Logra obtener fragmentos de información. Confirma que existe una serie de contratos clasificados entre una agencia de seguridad y empresas de telecomunicaciones para investigación de infraestructura de respuesta de emergencia. Un lenguaje burocrático que podría ocultar propósitos más oscuros. Daniel escribe un artículo preliminar detallando los hallazgos sin hacer acusaciones directas, pero planteando preguntas legítimas sobre transparencia y supervisión pública de infraestructura de telecomunicaciones. Lo publica en un medio digital alternativo especializado en investigación de vigilancia gubernamental. El artículo de Daniel genera más atención de la esperada, siendo compartido en redes sociales y foros especializados en tecnología y derechos civiles. Sin embargo, dentro de 48 horas, Daniel recibe una carta de cese y desista de un bufete de abogados que representa a una de las principales empresas de telecomunicaciones mencionadas en el artículo. La carta alega que el artículo contiene afirmaciones difamatorias sin fundamento y amenaza con acciones legales por daños a reputación corporativa. El medio digital, sin recursos para enfrentar un litigio prolongado contra corporaciones con departamentos legales masivos, se ve obligado a remover el artículo después de consultar con su propio abogado. Daniel está frustrado pero no sorprendido. Ha visto tácticas similares en otras investigaciones. Guarda todas las versiones del artículo y la correspondencia legal como documentación. Aparece Rebecca Torres, abogada de derechos civiles de 41 años de San Francisco, quien se especializa en casos de vigilancia gubernamental y privacidad digital. Rebecca lee sobre el caso en círculos de activismo legal y contacta a Daniel ofreciendo asistencia pro bono. En una videoconferencia encriptada con Sara, Márquez y Daniel, Rebecca explica que tiene experiencia litigando contra agencias federales por transparencia y que ha manejado casos similares involucrando tecnología de vigilancia. Rebecca comienza a construir un marco legal para un posible caso, identificando múltiples ángulos: violaciones potenciales de privacidad, falta de consentimiento informado para exposición a tecnología experimental, negligencia corporativa si los efectos de salud son demostrables, y violación de regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones. Y las torres operan fuera de parámetros autorizados, trabajando con contactos en círculos de activismo y con la asistencia del contacto anónimo que continúa enviando información esporádica a través de cuentas desechables. El equipo logra obtener copias de fragmentos de contratos que fueron parcialmente desclasificados o filtrados. Estos documentos muestran que, entre 2015 y 2017, el Departamento de Seguridad Nacional otorgó contratos por valor de $120 millones a un consorcio de empresas de telecomunicaciones para desarrollo de capacidades de gestión de multitudes mediante infraestructura de comunicaciones. Los documentos mencionan objetivos de estabilización de comportamiento social durante crisis y modulación de respuesta emocional colectiva en escenarios de emergencia nacional. Aunque el lenguaje es técnico y cuidadosamente neutral, las implicaciones son claras para quien lee entre líneas. Rebecca confirma que estos contratos, aunque vagos, establecen que hubo intención gubernamental de desarrollar capacidades de influencia sobre poblaciones. Márquez recibe una notificación sorpresiva de su empleador. Está siendo reasignado inmediatamente a un proyecto de expansión rural en Montana, específicamente en áreas alrededor de Billings y Great Falls.
La reasignación se presenta como una oportunidad de desarrollo profesional con aumento de salario. Pero Márquez reconoce la táctica, alejarlo de Portland, donde ha estado investigando activamente. Antes de partir, Márquez organiza una reunión final en persona con el equipo en un parque estatal fuera de la ciudad donde pueden hablar libremente. Les proporciona copias encriptadas de todos los datos técnicos que ha recopilado y promete continuar observando desde su nueva ubicación. Durante su primera semana en Montana, Márquez descubre algo perturbador. Las mismas torres con componentes anómalos están siendo instaladas en pequeños pueblos rurales cerca de centros comunitarios y áreas donde tradicionalmente se realizan reuniones públicas. Sara expande su documentación a nivel regional, contactando psicólogos y psiquiatras en Seattle, Tacoma, Eugene y San Francisco, utilizando cuestionarios estandarizados y comparando notas clínicas de forma agregada para proteger privacidad de pacientes. Confirma que las mismas tendencias están presentes en todas estas ciudades. Los patrones son notablemente consistentes: apatía súbita, cambios en compromiso cívico, irritabilidad sin causa, dificultad de concentración, todo correlacionando con proximidad a nuevas torres 5G con características técnicas específicas. Sara compila estos hallazgos en un documento técnico que distribuye confidencialmente entre colegas de confianza. Varios profesionales médicos expresan interés en colaborar en un estudio formal, pero también expresan preocupación sobre repercusiones profesionales de involucrarse en investigación contra Berkshire. El equipo, ahora coordinándose remotamente con Márquez en Montana, crea un archivo digital masivo encriptado que contiene testimonios anónimos de más de 120 personas afectadas, datos técnicos de mediciones de frecuencia, copias de contratos gubernamentales parcialmente desclasificados, estudios académicos sobre efectos electromagnéticos en cognición, mapas geográficos de torres sospechosas correlacionados con datos demográficos y electorales, y documentación de las tácticas de intimidación que han enfrentado. Rebecca sugiere que este archivo debe tener múltiples copias en diferentes jurisdicciones y formatos para protegerlo de censura o destrucción. Crean un sistema donde cada miembro del equipo mantiene copias parciales y versiones completas están almacenadas con periodistas de confianza y organizaciones de derechos civiles bajo acuerdos de publicación condicional. Rebecca organiza una conferencia de prensa en Portland para el 15 de marzo de 2019, coordinando con organizaciones comunitarias y grupos de derechos civiles locales. La conferencia se realiza en el salón de una iglesia en el barrio de El Verte, que ha cedido su espacio para eventos de justicia social. 6 víctimas voluntarias comparten sus experiencias ante medios locales, describiendo cómo sus vidas cambiaron después de la instalación de torres cercanas. Sara presenta hallazgos clínicos de forma agregada sin violar confidencialidad de pacientes. Científicos independientes, incluyendo 2 profesores de ingeniería eléctrica de universidades de Oregón y Washington, presentan sus propias mediciones de las frecuencias anómalas, confirmando que las torres están emitiendo señales fuera de especificaciones comerciales estándar. La respuesta de las empresas de telecomunicaciones es rápida y coordinada. Dentro de 24 horas, publican comunicados de prensa escritos por firmas de relaciones públicas, asegurando al público que toda su infraestructura cumple con regulaciones federales y que las acusaciones son teorías conspirativas sin fundamento científico. Contratan a sus propios expertos, incluyendo académicos con credenciales impresionantes pero vínculos financieros no revelados con la industria, para aparecer en medios locales y nacionales, desacreditando las preocupaciones. Los portavoces corporativos enfatizan que millones de personas utilizan tecnología 5G sin problemas y que los beneficios económicos y de conectividad superan cualquier riesgo teórico. Lanzan una campaña publicitaria destacando aplicaciones médicas, educativas y de emergencia del 5G, reenmarcando el debate como oposición al progreso tecnológico. Sara enfrenta una revisión ética sorpresiva de su licencia profesional por parte de la Junta Médica Estatal de Oregón. Una queja anónima alega que ha estado utilizando información de pacientes para propósitos no terapéuticos y que ha estado promoviendo teorías sin fundamento que podrían causar pánico innecesario. Aunque Sara ha seguido meticulosamente todos los protocolos de confidencialidad y ética profesional, la investigación es estresante y que en un tiempo valioso. Debe contratar a un abogado especializado en derecho médico para representarla ante la Junta. Durante el proceso, que dura varios meses, Sara debe ser extremadamente cuidadosa con sus declaraciones públicas para no perjudicar su caso. Rebecca sospecha que la queja fue orquestada por intereses corporativos para silenciar a Sara o al menos distraerla de la investigación. Daniel enfrenta su propio conjunto de desafíos cuando varios medios mainstream publican artículos caracterizándolo como periodista de teorías conspirativas. Aparecen perfiles críticos en publicaciones de tecnología y negocios, cuestionando su credibilidad y experiencia.
Algunos artículos mencionan selectivamente errores menores en reportajes anteriores de su carrera para sembrar dudas sobre su rigor periodístico. Ex colegas que ahora trabajan en medios corporativos más grandes se distancian de él públicamente. Daniel reconoce el patrón: es una campaña coordinada de desacreditación personal diseñada para contaminar cualquier información que presente en el futuro. A pesar de la presión, Daniel mantiene su integridad y continúa investigando, pero el costo personal es significativo. Amistades profesionales se erosionan y oportunidades laborales se evaporan. Algunos miembros del movimiento ciudadano que surgió después de la conferencia de prensa reportan consecuencias inesperadas. Una maestra que habló públicamente sobre síntomas que experimentó recibe evaluaciones de desempeño repentinamente negativas en su escuela después de años de evaluaciones excelentes. Un ingeniero de software que ayudó con análisis de datos es despedido de su compañía tecnológica bajo pretexto de reestructuración, aunque era uno de sus empleados más productivos. Una madre que organizó reuniones comunitarias en su barrio es contactada por servicios de protección infantil después de una denuncia anónima de negligencia que resulta ser completamente infundada, pero genera estrés familiar considerable. Estos incidentes crean efecto paralizante en el movimiento. Muchas personas que consideraban unirse públicamente deciden mantenerse en silencio por miedo a repercusiones similares. Sara, Márquez, Daniel y Rebeke reciben cada uno ofertas económicas a través de intermediarios. A Sara le ofrecen una posición de consultora bien remunerada en una firma de investigación de salud corporativa con el entendimiento implícito de que dejaría de investigar los efectos de las torres. Márquez recibe una oferta de empleo de una empresa de telecomunicaciones competidora con salario triple A, actual y garantía de que no tendría que trabajar en proyectos relacionados con 5G. Daniel es contactado por un editor de una revista nacional ofreciendo un puesto estable con beneficios excepcionales si acepta enfocarse en otros temas de investigación. Rebeke recibe un contacto de un bufete corporativo prestigioso interesado en contratarla con compensación significativamente superior a lo que gana en su práctica de derechos civiles. Las ofertas son tentadoras y están diseñadas para ser difíciles de rechazar, pero todos reconocen que aceptar significaría abandonar la investigación. Después de deliberación individual y colectiva, todos rechazan las ofertas, a pesar de la presión intensificada y las tácticas de intimidación. Rebeke logra presentar una demanda colectiva en Corte Federal del Distrito de Oregón en nombre de 230 personas que reportan efectos adversos correlacionados con instalación de torres específicas. La demanda no alega conspiración de control mental directamente, que sería extremadamente difícil de probar legalmente, sino que se enfoca en ángulos más defendibles: negligencia corporativa por implementar tecnología sin estudios adecuados de impacto en salud, violación de regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones, falta de consentimiento informado de residentes afectados, y solicitud de auditorías independientes de todas las torres en cuestión. La demanda solicita compensación por daños a la salud, pero más importante, busca orden judicial requiriendo transparencia completa sobre especificaciones técnicas de las torres y estudios independientes de sus efectos. El caso atrae atención mediática significativa, forzando a empresas y agencias gubernamentales a emitir declaraciones oficiales. La demanda de Rebeke genera efecto dominó en el panorama político. Congresistas de Oregón, Washington y California, respondiendo a presión de constituyentes preocupados, solicitan audiencias en comités relevantes del Congreso sobre la implementación del 5G y los protocolos de seguridad. La representante Jennifer Balch de Oregón, quien representa un distrito donde muchos afectados residen, se convierte en voz prominente exigiendo supervisión más estricta de infraestructura de telecomunicaciones. En audiencias iniciales, ejecutivos de empresas de telecomunicaciones testifican bajo juramento que toda su infraestructura cumple con regulaciones vigentes. Pero cuando congresistas presionan sobre componentes específicos mencionados en la demanda, las respuestas se vuelven evasivas, citando secretos comerciales y preocupaciones de seguridad nacional. Pequeñas victorias legales comienzan a acumularse. Un juez federal ordena que las empresas demandadas deben preservar todos los documentos relacionados con diseño, instalación y operación de las torres en cuestión bajo pena de sanciones por destrucción de evidencia. Esto significa que no pueden simplemente destruir documentación comprometedora. Rebeke también logra que el juez ordene deposiciones de ingenieros y gerentes de proyecto que estuvieron directamente involucrados en las instalaciones. Durante estas deposiciones, varios empleados admiten bajo juramento que siguieron instrucciones para instalar componentes que no entendían completamente y que les dijeron que no documentaran ciertos aspectos de las instalaciones en registros oficiales, aunque nadie admite conocimiento de programa de control mental. Las inconsistencias y secretismo revelados en testimonios fortalecen el caso de que algo irregular está ocurriendo. El grupo documenta meticulosamente cada desarrollo
cada victoria pequeña y cada obstáculo. Sara mantiene registros detallados de cómo los síntomas de sus pacientes evolucionan. Nota que en áreas donde empresas voluntariamente realizaron actualizaciones de software en torres después de presión pública inicial, algunos pacientes reportan mejoras en síntomas, aunque no recuperación completa. Esto sugiere que efectivamente había algo en las operaciones de las torres causando los problemas. Márquez, desde Montana, descubre que, después de la atención mediática nacional, las nuevas instalaciones en su área ya no incluyen los componentes anómalos que identificó en Portland, o al menos están mejor ocultos. Daniel continúa reportando sobre desarrollos del caso para medios independientes, construyendo archivo histórico del proceso. La resistencia institucional sigue siendo formidable. Agencias gubernamentales afirman que gran parte de la información sobre capacidades técnicas de las torres está clasificada por razones de seguridad nacional, invocando privilegio de secretos de Estado en ciertos documentos que RBK intenta obtener mediante descubrimiento legal. Esta invocación de seguridad nacional es particularmente reveladora para el equipo. Si las torres son simplemente infraestructura comercial de telecomunicaciones, ¿por qué información sobre ellas estaría clasificada? RBK argumenta en corte que invocar seguridad nacional para proteger operaciones que potencialmente afectan salud pública es abuso de esa doctrina, pero el juez debe equilibrar múltiples intereses complejos. El final de este capítulo encuentra al equipo en estado de determinación sobria. Han logrado más de lo que inicialmente parecía posible. Atención nacional, procedimientos legales formales, investigaciones del Congreso, mayor conciencia pública, pero también reconocen las limitaciones de lo que pueden probar definitivamente. Tienen evidencia de anomalías técnicas, correlaciones entre instalaciones de torres y síntomas de salud, documentación de secretismo corporativo y gubernamental, y testimonios de muchas personas afectadas. Lo que no tienen es prueba directa y irrefutable de intención deliberada de control mental o documento interno que explícitamente admita tal programa. Sara reflexiona que quizás nunca tendrán esa pistola humeante porque programas de este tipo están diseñados específicamente para mantener negación plausible. Lo importante es que han creado suficiente presión para forzar cambios tangibles y establecer precedentes de escrutinio público. La investigación se expande geográficamente cuando ingenieros y técnicos de telecomunicaciones en Chicago y Atlanta contactan discretamente a Márquez después de leer sobre el caso en foros. Profesionales especializados, un ingeniero de Chicago, llamado Thomas Bryant, quien trabaja para un subcontratista diferente, reporta haber notado exactamente los mismos componentes anómalos en instalaciones recientes en barrios de South Side y Near West Side. Thomas proporciona fotografías de los componentes y datos de frecuencia que recopiló por curiosidad profesional. En Atlanta, una técnica llamada Michelle Washington reporta que recibió instrucciones similares de instalar equipos sellados, sin documentación completa en áreas alrededor de vecindarios históricamente activos en organización comunitaria. Estos contactos confirman que el fenómeno no es exclusivo de la costa oeste, sino potencialmente nacional en alcance. Sara expande su red de colaboración médica estableciendo contacto con neurocientíficos en instituciones de investigación que estudian efectos de campos electromagnéticos en cognición y comportamiento. El Dr. Raymond Chen de una universidad en Massachusetts ha estado investigando durante años cómo frecuencias específicas pueden afectar sincronización neuronal en regiones cerebrales asociadas con toma de decisiones y procesamiento emocional. Aunque su investigación es académica y no relacionada con conspiraciones, sus hallazgos proporcionan base científica plausible para lo que Sara ha estado observando clínicamente. El Dr. Chen explica que el cerebro humano opera mediante señales eléctricas que naturalmente oscilan en frecuencias específicas. Ondas electromagnéticas externas en rangos correctos podrían teóricamente interferir con estos procesos naturales, similar a cómo ondas de radio pueden crear interferencia entre sí. Márquez, coordinando con los nuevos contactos Thomas y Michelle, establece protocolo estandarizado para documentar y medir las anomalías. Comparten especificaciones técnicas de equipos de medición que utilizan, metodologías de recopilación de datos y formatos para registrar hallazgos. Durante un periodo de 6 semanas, realizan mediciones simultáneas en Portland, Chicago y Atlanta durante horarios coordinados. Descubren un patrón inquietante: las modulaciones de frecuencia se intensifican durante horarios específicos, que coinciden con franjas de alta audiencia televisiva nocturna y periodos de mayor actividad en redes sociales. Los pulsos son más fuertes entre las 19 y las 23 horas. Precisamente cuando la mayoría de las personas están en sus hogares consumiendo información y formando opiniones sobre eventos actuales. Una red nacional informal de personas afectadas se organiza a través de foros encriptados y aplicaciones de mensajería segura. Cientos de individuos de más de 30 ciudades diferentes comparten experiencias notablemente similares. Un patrón emerge de estos testimonios colectivos. Muchos describen haber experimentado cambios sutiles en su nivel de indignación o pasión sobre temas sociales. Algunos mencionan que solían sentirse motivados a participar en reuniones comunitarias o protestas, pero gradualmente perdieron esa motivación. Sin poder identificar una razón concreta para el cambio,
Otros describen periodos de irritabilidad, que los alejaron de participación constructiva en discusiones políticas. La consistencia de los testimonios a través de geografías y demografías diversas es llamativa. Estas no son personas que se conocen entre sí o que están influenciadas por narrativas compartidas, sino individuos independientes reportando experiencias paralelas. Daniel rastrea meticulosamente el flujo financiero asociado con el despliegue de esta infraestructura específica, utilizando registros públicos de contratos gubernamentales, presentaciones corporativas e inversionistas y bases de datos de investigación de defensa. Construye un mapa de cómo el dinero fluyó desde apropiaciones del Congreso para seguridad nacional hasta agencias específicas, luego a través de varios contratistas y subcontratistas, eventualmente llegando a las empresas que fabricaron los componentes anómalos. Descubre que aproximadamente $800 millones en fondos federales fueron asignados entre 2014 y 2018 para lo que oficialmente se describe como modernización de infraestructura de comunicaciones de emergencia, pero rastrea que porciones significativas fueron a través de cuentas offshore y entidades corporativas con estructuras de propiedad opacas. El dinero desaparece en capas de complejidad financiera diseñadas para obscurecer el destino final. El contacto anónimo, quien ha continuado proporcionando información esporádica durante meses, envía su comunicación más detallada hasta la fecha. Revela que trabajó como analista de nivel medio en una agencia de seguridad nacional cuyo nombre específico no puede revelar sin comprometer su identidad. Describe la estructura organizacional del programa. Está operado por una división clasificada dentro de la agencia, en coordinación con una subsidiaria especial de una empresa de telecomunicaciones que fue creada específicamente para este proyecto. El programa fue justificado internamente como capacidad defensiva para escenarios de emergencia nacional extremos, como disturbios masivos o colapso de orden público, donde gobierno necesitaría capacidad de calmar o estabilizar poblaciones rápidamente, sin uso de fuerza física. El contacto explica que el programa pasó de investigación teórica, implementación piloto después de eventos de protestas masivas en varias ciudades entre 2014 y 2016. Planificadores de seguridad estaban preocupados por movimientos sociales que podrían desestabilizar instituciones y buscaban herramientas de gestión social no letal. El 5G proporcionó cobertura perfecta, despliegue de infraestructura aparentemente comercial que podría simultáneamente servir propósitos de telecomunicaciones legítimos mientras incorporaba capacidades clasificadas adicionales. El contacto enfatiza que, incluso dentro de la agencia, solo personal con credenciales de seguridad muy específicas conocía el alcance completo. La mayoría de empleados trabajaban en aspectos del programa sin comprender el cuadro completo. Daniel, trabajando con investigadores financieros, cree que conectó con el caso. Rastrea el flujo de dinero con mayor profundidad. Descubren que fondos fluyeron desde apropiaciones del Congreso etiquetadas vagamente como resiliencia de infraestructura crítica hasta cuentas controladas por la Agencia de Seguridad, luego a través de varias entidades de fachada corporativa antes de llegar a fabricantes de componentes especializados. Algunos de estos fabricantes están ubicados en zonas de libre comercio con regulaciones mínimas de divulgación. Los componentes específicos identificados por Márquez fueron fabricados por empresas con historial de contratos de defensa clasificados. El rastro de dinero, aunque complejo, establece conexión clara entre financiamiento gubernamental de seguridad nacional y los componentes físicos en las torres. Rebeke logra obtener testimonios protegidos de 3 técnicos diferentes que instalaron los equipos especiales en múltiples ciudades, bajo protección de orden judicial que preserva su anonimato. Estos técnicos describen el proceso, recibían componentes en empaque especial sin marcas de fabricante estándar, instrucciones escritas que debían destruir después de memorizar, y órdenes explícitas de no documentar estas instalaciones en registros de mantenimiento regulares. Los técnicos firmaron acuerdos de confidencialidad extremadamente restrictivos con cláusulas penales severas. Uno de ellos menciona que un supervisor le dijo que el equipo era capacidad de backup para comunicaciones de emergencia nacional, pero las especificaciones técnicas que vio no coincidían con sistemas de comunicación de emergencia estándar que conocía de su entrenamiento. El grupo enfrenta un dilema ético profundo. Ahora tienen evidencia sustancial de que existe un programa clasificado vinculado a infraestructura de telecomunicaciones comerciales, que el programa involucra capacidades de influencia sobre poblaciones, y que fue implementado sin conocimiento o consentimiento público. Sin embargo, publicar toda esta información de forma repentina podría causar varios problemas: pánico público masivo sobre tecnología que millones usan diariamente, potencial daño a seguridad nacional genuina si hay aspectos legítimos de comunicaciones de emergencia involucrados, y riesgo de que toda la narrativa sea descartada como histeria conspirativa si se presenta de forma sensacionalista. Rebeke organiza una reunión del equipo central donde debaten extensamente cómo proceder responsablemente.
Después de deliberación cuidadosa, el equipo decide revelar información de forma gradual y estratégica, trabajando con congresistas específicos, conocidos por supervisión responsable de agencias de inteligencia y con periodistas de medios establecidos que tienen experiencia reportando sobre temas de seguridad nacional con equilibrio. Rebecca coordina reuniones confidenciales con personal de comités de inteligencia del Congreso, presentando evidencia en contexto clasificado donde miembros del Congreso con credenciales apropiadas pueden revisar material sensible sin comprometerlo públicamente. Sara prepara testimonios para audiencias, enfocándose en efectos de salud pública documentados, sin especular sobre intenciones conspirativas. Las audiencias del Congreso que, eventualmente ocurren en otoño de 2019, son cuidadosamente orquestadas para equilibrar transparencia pública con protección de información clasificada genuina. Durante sesiones públicas, congresistas cuestionan ejecutivos de telecomunicaciones y funcionarios de agencias sobre procesos de aprobación de equipos, protocolos de seguridad y supervisión de implementación. Durante sesiones clasificadas cerradas, presentan evidencia más detallada sobre los componentes anómalos y contratos específicos. Las audiencias generan atención mediática significativa pero controlada, con reportes enfocándose en preguntas legítimas sobre supervisión regulatoria en lugar de teorías conspirativas sensacionalistas. Las reformas que emergen son parciales pero significativas. El Congreso aprueba legislación requiriendo que toda infraestructura de telecomunicaciones que reciba cualquier financiamiento federal debe someterse a auditorías técnicas independientes realizadas por terceros sin conflictos de interés. La Comisión Federal de Comunicaciones establece nuevos protocolos de transparencia para aprobación de equipos. Se crea oficina de supervisión dentro de la agencia responsable de revisar cualquier uso de infraestructura comercial para propósitos de seguridad nacional con requisito de reportar al Congreso. Estas reformas no desmantelan ningún programa clasificado completamente, pero crean capas adicionales de supervisión y accountability. Sara, Márquez, Daniel y Rebecca enfrentan consecuencias personales duraderas de su activismo. Sara eventualmente es exonerada por la Junta Médica después de proceso exhaustivo, pero la experiencia la deja emocionalmente agotada. Decide enfocar su práctica en trauma relacionado con vigilancia y activismo. Márquez acepta posición en una organización sin fines de lucro que monitorea tecnología de telecomunicaciones aplicando su experiencia técnica a advocacy público. Daniel transita a periodismo independiente financiado por suscriptores, liberándose de presiones corporativas pero con ingreso menos estable. Rebecca continúa litigando casos de derechos civiles habiendo ganado reputación que atrae nuevos clientes pero también más controversia. El epílogo ocurre 2 años después, en 2021. El equipo se reúne en Portland para conmemorar el aniversario de su primera conferencia de prensa. Reflexionan sobre lo logrado, mayor conciencia pública sobre vigilancia tecnológica, reformas legislativas modestas pero reales, establecimiento de redes de monitoreo ciudadano que continúan observando implementaciones de tecnología. Las torres que causaron los síntomas iniciales fueron modificadas o reemplazadas. La mayoría de los pacientes de Sara reportan recuperación significativa. Sin embargo, Márquez comparte preocupación nueva, ha comenzado a identificar patrones similares en despliegue temprano de tecnología de satélites de baja órbita para Internet global. Los mismos tipos de componentes anómalos, las mismas empresas involucradas, los mismos contratos clasificados. La conversación final entre el equipo es sobria pero determinada. Sara observa que nunca obtuvieron la confesión completa o el documento que explícitamente admitiera programa de control mental. Probablemente tales documentos nunca existieron en forma tan directa, o están destruidos o permanecerán clasificados por décadas. Márquez nota que tal vez nunca sabrán el alcance completo de lo que se planeó versus lo que se implementó realmente. Daniel reflexiona que la verdad en estos casos nunca es una revelación única dramática, sino acumulación gradual de evidencia circunstancial, testimonios, documentos fragmentados y presión pública sostenida. Rebecca articula la lección fundamental en democracia. La vigilancia constante sobre tecnologías que pueden afectar autonomía humana es responsabilidad ciudadana permanente. No pueden asumir que gobiernos o corporaciones siempre actuarán éticamente sin supervisión. El grupo decide continuar monitoreando desarrollos tecnológicos, compartir información y mantener redes de activistas y expertos preparados para responder cuando surjan nuevas preocupaciones. La batalla por la autonomía mental y libertad cognitiva no termina. Simplemente se traslada a nuevos frentes tecnológicos. La escena final muestra al equipo caminando por las calles de Portland, pasando torres de telecomunicaciones que ahora parecen ordinarias pero que saben contienen historia compleja. Discuten cómo educar a próxima generación sobre alfabetización tecnológica, pensamiento crítico sobre infraestructura digital, importancia de cuestionar autoridad sin caer en paranoia paralizante. Sara menciona que ha comenzado a dar charlas en escuelas sobre conciencia digital. Márquez está desarrollando herramientas de código abierto que permiten a ciudadanos monitorear emisiones electromagnéticas en sus comunidades. Daniel está escribiendo libro detallando toda la investigación. Rebecca está entrenando a nueva generación de abogados en litigio de derechos digitales.
El mensaje final es de equilibrio. Reconocer amenazas reales a libertad y autonomía que pueden emerger de tecnología mal regulada, mientras se evita tecnofobia irracional o rechazo total de innovación. El progreso tecnológico no es inherentemente malo, pero requiere supervisión democrática rebaste, transparencia y disposición de ciudadanos a cuestionar e investigar cuando algo parece irregular. La historia del 5G en Portland se convierte en caso de estudio en cursos de ética tecnológica, derechos de telecomunicaciones y movimientos de derechos digitales. La narrativa cierra con ambigüedad apropiada, se lograron victorias importantes, pero la guerra más amplia por transparencia tecnológica continúa. Algunos misterios permanecen sin resolver, algunas preguntas sin responder definitivamente. Esto refleja la realidad de investigación de estos temas en mundo real, donde rara vez hay conclusiones perfectamente satisfactorias. Lo importante es que ciudadanos ordinarios se negaron a aceptar pasivamente desarrollos que afectaban sus vidas y mentes, ejercieron agencia cívica y forzaron grado de accountability donde previamente no existía. Esa es la victoria real, independientemente de cuánto de la conspiración original era cierto versus exagerado.